Hola, buenas noches a todos los que están participando en esta primera experiencia que vamos a trabajar con ustedes, los que ya se interesaron por estos temas. Y bueno, sin más preámbulo, esto queríamos comenzar el tema que para hoy es un tema bastante recurrente. Hay muchas personas que están interesadas en conocer determinadas cuestiones desde el punto de vista de lo técnico, de lo pedagógico, de lo psicológico y en la formación de los niños y niñas que están vinculadas a esta carrera. Bueno, para arrancar una pequeña introducción de este fenómeno, vamos a hablar de lo siguiente. Hay muchas personas que tienen ciertos criterios de cierta forma, infundados o no, o por experiencias o no, o por tradición o no, sobre el tema del and the oars o la rotación externa de las piernas. Es un elemento elemental, básico, fundamental en el ballet clásico para poder tener, por supuesto, un desarrollo como lo pide, lo exige esta profesión. Es necesario tener una claridad extrema con el proceso de desarrollo de esta capacidad y de esta cualidad física en los niños, porque de no ser así, podemos correr los riesgos de lastimar en algunas ocasiones y son lesiones irreversibles que después derivan en determinados fenómenos que son muy traumáticos para el niño, para la familia, y eso no es conveniente para nada en la formación de ellos y mucho menos para la credibilidad de nosotros maestros. Lo primero que hay que tener muy claro, es que para mí no hay limitaciones para poder ejercer o para poder aprender esta carrera. Lo importante es saber, conocer exactamente en cada uno de los niños con los que trabajamos hasta dónde llegan sus límites, cuál es el potencial real que tienen en función de las exigencias que marca esta carrera, que es muy larga, es muy fuerte, es muy intensa, requiere de una atención y de una sistematicidad extrema, es casi como un sacerdocio para poderlo comparar con algo que sea tan fuerte. Yo, que vengo del mundo del deporte, les puedo asegurar de que nunca antes había visto una actividad física que fuera tan violenta y tan fuerte y tan traumática como el ballet, no solo porque se dan lesiones y demás, porque la lesión es producto de determinados errores que en lo técnico no se hacen buenas ejecuciones para partir. Generalmente el 99,9% de las lesiones en los bailarines tienen un por ciento importante, alto por ciento importante, de errores técnicos que se derivan de determinadas causas, que pueden ser varias. Ahora, retomando el tema del andeor, para nosotros trabajar en esta línea, primero tenemos que ubicarnos que en las condiciones en que nosotros estamos trabajando en las escuelas, en nuestras academias, llega cualquier niño. O sea, no hay un proceso de selección y de decantación en función de poder desarrollar las cualidades y las habilidades que requiere esta carrera en los niños que se interesan o las niñas que se interesan por aprender estas técnicas. O sea, trabajamos con toda la que llega, con el gordito, con el que está con un problema de escoliosis, con todos, absolutamente con todos. No hay un proceso de discriminación, no hay un proceso de selección. En otras escuelas sí existe eso, en la escuela cubana existe un proceso de selección, en la rusa también, en fin, en casi todas las escuelas reconocidas en el mundo hay un proceso de selección, en unas más fuertes, en otras no, pero sí existe un proceso de selección. Ahora, estas condiciones en las que nosotros estamos trabajando con nuestros niños, con nuestras escuelas, nuestras academias, exigen al profesional una mayor certeza y más precisión en el trabajo que tenemos que hacer para el desarrollo de cada una de las capacidades y habilidades que exigen esta carrera. Los patrones técnicos de esta carrera no se inventaron, ni se crearon, ni se desarrollaron para lastimar a nadie. Al contrario, siempre se tuvo en cuenta todo el potencial y toda la capacidad de adaptación que tienen los niños en formación para que puedan dominar cada una de los pasos y las técnicas que se tienen que ir aprendiendo en el proceso de su formación como bailarín.
Y eso tiene un proceso pedagógico que está fundamentado en determinados programas que nosotros tenemos. Por ejemplo, la Escuela Cubana lo tiene, la Rusa lo tiene, el Método Vaganova, todas las escuelas reconocidas en el mundo tienen sus programas de formación de los niños que están vinculados a esta carrera, y todas y cada una de ellas tiene determinadas pautas y principios pedagógicos que tienen que respetarse en función del desarrollo de esta cabalidad, que es la apertura hacia afuera de la rotación externa de las piernas. Es significativo reconocer que hay tenemos maestros que todavía no acaban de entender o de comprender que aun cuando el niño está en el tope del límite posible para ver una rotación externa de los fémures, arriba de la cadera, pues le exigen y lo aprietan y lo fuerzan sin tener en cuenta realmente dónde están los límites, dónde marcan los límites de esa capacidad que tiene el niño de abrir y de rotar esas piernas desde la pelvis en el anteojo. O sea, para partir de un principio, no existe ninguna otra parte del cuerpo, ni de la rodilla, ni de los tobillos, donde el andeor se puede abrir. He escuchado en reiteradas ocasiones por ahí, no, ella tiene mucho andeor de rodilla, pero de tobillo no lo tiene. O sea, cuestiones que son totalmente erradas, enfoques y análisis y conceptos que son completamente errados. Y lo primero que tenemos que definir es que la rotación del andeor, desde donde único se ejecuta, es de la articulación coxofemoral. O sea, es la entrada del fémur en la pelvis, donde ese fémur, que tiene anatómicamente un ángulo de entrada en la pelvis respecto al eje frontal de esta pelvis, unos 15 grados, en una apertura normal, natural, pero esos 15 grados nosotros debemos llevarlo a 75 grados más de rotación externa de ese fémur hacia afuera. Hay muchas cosas que impiden ese poder abrir hacia afuera el fémur. En primer lugar, la postura juega un papel fundamental. Es importante tener una postura adecuada. Siquiera digo la correcta, estoy diciendo una postura adecuada para que facilite que la rotación externa del fémur se pueda lograr. O sea, una posición, digamos, de la pelvis en una anteversión, o sea, en una inclinación hacia adelante, digamos, en una posición lordótica de la parte lumbar de la cadera, no facilita para nada esa rotación externa de las piernas. Porque cuando la pelvis se inclina hacia adelante, pues sencillamente el fémur va hacia la posición de inclinación de la pelvis hacia adelante, lo que provoca cerrar mucho más ese andeor, y en muchas ocasiones vemos niños que caminan con los pies metidos hacia adentro, etc. Determinados defectos en su marcha o en su parada o en su forma de saltar o caminar, que da al traste con la posibilidad real que tiene él de poder abrir el fémur, porque tiene la pelvis en una posición en anteversión. O sea, el ángulo lordótico, obviamente, está en un límite que no facilita eso. Entonces, cuando se da ese fenómeno, hay que ver por qué esa pelvis está inclinada hacia adelante. Y pueden estar dados por diversas razones. Un desbalance muscular entre la pared abdominal y la parte baja de la espalda, pudiera ser, o un desbalance también en los isquiotibiales, que también puede dar el fenómeno de tratar de inclinar ligeramente la pelvis hacia adelante, lo que provocaría un cierre absolutamente total del fémur hacia adelante. No facilita esa apertura. O sea, tenemos que tratar de que esa pelvis siempre esté en una posición neutral, para que de esta manera facilite que el torso, con esa unión de la pelvis a las piernas, sea una línea continua de la proyección de esa vertical, donde no
influya negativamente en la rotación externa de las piernas. O sea, hay que tratar de colocar esa pelvis en la posición más neutra que pueda tenerse, y eso implica uno de los problemas que da como norma una condición antinatural del ballet. El ballet provoca ligeramente una rectificación de la curvatura lumbar, porque si no rectifica la curvatura lumbar, sencillamente esa pelvis no va a llegar a una posición neutra que facilite la rotación externa del fémur o hacia atrás. O sea, esto ya es un cambio en la anatomía de los niños y de la niña que hay que formarlo, hay que fomentarlo. Por eso que a mí, en lo personal, no me gusta llamarle a este tema preparación física, porque el término, perdón, es muy abarcador, y a mí me gusta más llamarlo acondicionamiento físico para lo que exige esta actividad del ballet. O sea, hay que acondicionar toda esa estructura esquelética del niño para que tenga una postura adecuada. Estoy utilizando el término adecuado para no caer en el preciosismo de lo correcto. Lo ideal es lo correcto, pero lo correcto es imposible, yo diría, para poderlo conseguir cuando entramos en un lugar donde hay muchos niños que están interesados por esta carrera y sencillamente están con determinadas limitaciones de estas cuestiones que estamos hablando en minutos anteriores. Entonces, hay que definir desde el primer momento dónde está el límite de ese niño. Es necesario un diagnóstico, que es prácticamente lo que va a decidir cuál es la estrategia que se va a seguir con ese niño o niña. Y ese diagnóstico no pasa solo con hacer el sapito, muy común, o hacer la ranita, como le dicen en otro lugar, o ponerlo boca para abajo con las rodillitas apoyadas en flexión, las piernas atrás. O sea, hay determinadas formas históricas que se han utilizado por muchos maestros que falsean esa alineación neutra que debe tener la pelvis con respecto al torso y las piernas. Yo creo que mientras más nos acerquemos a la forma correcta de la rotación del fémur en esa articulación, obviamente vamos a saber exactamente cuál es el potencial real que tiene. Entonces, hay una forma muy práctica de saberlo, y sencillamente es acostar al niño en una camilla de la que están en fisioterapia, o en una superficie o en una mesa, donde las piernas estén flexionadas por la rodilla, y con una sobre la mesa, la otra colgando. Hay que tratar de hacer el movimiento de rotación de las piernas sin que levante la cadera contraria. Si ese niño pasa los 45 grados de rotación de esa pierna, cuando la otra está apoyada en flexión sobre el borde de la camilla, boca para arriba, y pasa la línea de los 45 grados, potencialmente ese niño está en condiciones de poder hacer un trabajo para mejorar ese andeor. Ahora, ese puede ser un diagnóstico que se acerca bastante. ¿Por qué se acerca bastante? Porque yo tengo que lograr que en esa posición acostado del niño boca para arriba en la camilla, con las piernas colgando hacia abajo en el borde de la camilla, obviamente simula la posición que normalmente él tiene apoyado sobre sus dos pies. Lo único es que en esa posición, obviamente, hay que tratar de cerciorarse de que esa columna esté totalmente apoyada con una pequeña curvatura en la parte lumbar, para que facilite esa alineación entre el torso, las piernas, y facilite entonces el diagnóstico o la prueba que debemos hacer para saber exactamente si ese niño está en condiciones de poder abrir ese andeor a la exigencia que marca la carrera. Si el caso en esa prueba no diera esos grados, no hay ningún problema. El niño puede seguir aprendiendo sus pasos de ballet. Lo único que hay que tener en cuenta es que nunca va a tener ese andeor totalmente desarrollado. Para nadie es un secreto que hay muchos bailarines que no tienen andeor, son andedán. El ballet es andeor, pero eso no quiere decir que uno que esté cerrado pueda hacer las clases de ballet o pueda tener un resultado como bailarín. Lo único que ese no va a ser un bailarín de un concurso donde se miden todas estas exquisiteces
de una buena rotación de las piernas, de una buena línea de los pies, de la pierna, en fin. Ese puede llegar a ser un buen bailarín, pero con una limitación de que el andeor él nunca lo va a poder forzar, porque si lo fuerza, entonces puede provocar una luxación de cadera, una ruptura fibrilar, o sea, una lesión en la articulación propiamente de la cápsula, de la articulación coxofemoral, o un muscular de los músculos que tienen alguna incidencia en la no rotación esa externa de las piernas. O sea, que resumiendo, la posición neutra de la pelvis con respecto al torso y las piernas es fundamental para facilitar esa apertura que debe tener el fémur en la articulación cotiloidal para que se esconda detrás de la pelvis y eso facilite una apertura de los 75 grados que hay que marcar, más en los 180 que tienen que tener las dos pies en la primera posición. Si nosotros forzamos ese andeor, no teniendo en cuenta esa limitación que tiene de poder abrir desde arriba, y lo hacemos desde la rodilla o desde los pies, la articulación del tobillo, estamos forzando zonas que pueden provocar lesiones serias en estas articulaciones. Sin duda, a más de uno se le ha roto el ligamento cruzado por forzar totalmente ese andeor en un empuje, en una caída de un salto, por ejemplo. A más de uno se le ha roto el ligamento lateral interno o ha tenido una distensión de ese ligamento cuando hay una fuerza que está limitando, obviamente, esa relación articular que debe estar abierta desde la pelvis. Entonces, se corre en riesgo innecesario por no tener en cuenta la capacidad potencial real que tiene ese niño de poder abrir ese antebrazo. ¿Ya? Ahora, ese puede ser un fenómeno. Esa neutralidad de la pelvis, esa inclinación hacia adelante en una posición lordótica, frena eso. Ese es un tema. El otro, que también está muy vinculado a eso, es la tensión que puede haber en la parte anterior de la articulación coxofemoral. Todos los tejidos que pasan por delante de esa articulación del fémur con respecto a la pelvis, si están en un acortamiento real, digamos el psoas, por ejemplo, el psoas es un músculo que sale de la última vértebra dorsal, se origina en todas las vértebras lumbar y baja por frente a la articulación del fémur con respecto a la pelvis en abanico y se inserta en el trocante inferior de ese fémur. Cuando ese músculo está corto, olvídense, hay muchas tensiones y como está en una posición apoyada el niño, que los pies están firmes sobre el piso, por supuesto, ¿qué pasa? El músculo no puede estirarse porque está en un síndrome de acortamiento que puede ser por determinadas posturas malas o puede ser por la propia característica del tejido, que es poco elástico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Esa posición, esa tensión del psoas ilíaco, como está insertado en la parte baja de la columna, o sea, la zona lumbar por dentro, obviamente inclina la pelvis hacia adelante, provocando una curvatura más allá del valor admisible para poder tener un trabajo un poquitico más desarrollado de ese andeor. O sea, esas son dos cosas que son importantes. Otra situación muy también directa con eso. Cuando nosotros estamos trabajando en los primeros movimientos de las piernas anler, sobre todo los grand battements, los attitudes, en los primeros años de formación, si nosotros no tenemos resuelto el trabajo del andeor y no exponemos la cara de los aductores que estén hacia la línea frontal, que sean los que tengan que ver con esa manipulación o ese movimiento de subir las piernas en los grand battements, que no sea anedán, obviamente estamos desarrollando un cuádriceps muy voluminoso y la sensación del control de ese movimiento de las piernas al leer se va perdiendo. Y después muy difícil recuperar, obviamente, esa conexión que tiene que haber sensorialmente con esas líneas de la cadera muscular de cierre que tienen que ver mucho con ese andeor. Es muy común ver
los pasés, la niña puede tener un buen andeor, pero sin embargo, cuando hace un pasé apoyada en la barra o en el centro, las rodillas están de edad. Están de edad. Y eso tiene que ver mucho con esas tensiones en el recto anterior del fémur y esas tensiones que también tiene el psoas ilíaco. Porque el psoas ilíaco no es solamente un músculo que sale de la columna, hay uno que va desde la cresta interna, de la fosa, de la cresta interna en la pelvis y se une en esa cinta tendinosa hacia el trocante inferior del fémur. O sea, que es otra tensión que obliga a la cresta ilíaca a inclinarse hacia adelante cuando ese músculo no está totalmente estirado. Ahora, para poder lograr que esos músculos se estiren, obviamente hay que fortalecerlos. Esos músculos hay que trabajarlos, y a veces no se hace de la mejor manera o se trabajan otras formas o en otros ángulos los movimientos que tienen que hacer esos músculos que no son ellos propiamente lo que están trabajando. Entonces, es muy claro y hay que tener muy presente que esos músculos tienen que estar totalmente expuestos y en coordinación sensorial con los movimientos que ellos van a hacer. El psoas ilíaco lo que tiene que hacer es una flexión de cadera, o sea, es el que lleva el muslo acercándolo hacia el torso y los Grand Basmont de Van. Es el que rompe esa inercia. Si yo no tengo fuerte, firme, la pared abdominal que tiene que ver con esa contraposición a ese alón que provoca fuerte el psoas ilíaco sobre el tocante inferior del fémur, obviamente hay una inclinación de la pelvis y entonces se genera un movimiento que entonces la pelvis se inclina y sube y obviamente cierra en el alón el Grand Basmont o el attitude de Van. O sea, son determinadas cuestiones que si nosotros desde los primeros años de formación no desarrollamos la capacidad de poder tener control sobre esas zonas, sobre esos músculos, a partir de una neutralidad de la pelvis, obviamente nunca vamos a poder conseguir desarrollar al máximo de su capacidad el anteojo de los niños. Entonces, volviendo al tema de la pelvis con respecto al control del torso y las piernas, yo quería mostrarles unas imágenes de un grupito de niñas que estoy trabajando que son de primer año, donde ustedes pueden ver exactamente ahí la colocación que tiene la vertical del torso con respecto a la posición neutra que tiene la pelvis. Eso es básico. Esas niñas son de primer año. O sea, llevan prácticamente unos meses trabajando. No estaban así. No estaban así. Son alumnitas mías y todavía estamos haciendo un trabajo que va dirigido a que esa sensación de control de ese torso con respecto a la pelvis, que no esté inclinada hacia adelante buscando una posición más equilibrada del balance de las piernas con respecto al torso, ustedes pueden darse cuenta en la imagen que obviamente las piernas están rotadas, los pies están hacia arriba y eso quiere decir que el fémur está en una posición completamente rotada desde la pelvis. ¿Ok? La rodilla está alineada, el tobillo está en una posición anatómicamente correcta con respecto a la rotación de las piernas. Ahí lo vemos con unos por detrás de segunda posición y obviamente no se pierde ese control. Y ahí vemos cómo ya vemos la parte más estirada de esa cara interna, de esas musculaturas que son las cadenas musculares de cierre, que son las más importantes en el trabajo de las posturas del cierre de las piernas en el ballet, y cómo están los pies rotados hacia arriba y hay una rotación todavía mucho más violenta de esa pelvis con respecto a las piernas. O sea, es un ejemplo que traigo, bueno, estas son posiciones que abren un poquitico más esa posición de apertura de ese andeor con el propio peso de las niñas. Si ustedes observan, bueno, ellas tienen puestas unas pesitas en las piernas, de 1,5 libras, 2 libras, y ya ellas están trabajando con eso porque hay que ir potenciando un poquitico más el desarrollo de esas capacidades musculares que tienen ellas para poderlas estirar mucho más. Y una cosa que quería acotar con esto, el trabajo del ballet no tiene nada que ver con problemas de fuerza. O sea, usted con la fuerza que tiene una niña puede
desarrollar determinadas capacidades, amplitudes en las piernas, sin necesidad de desarrollar esos volúmenes que tienen muchas, porque sencillamente no están correctamente alineadas. La hipertrofia en el ballet es lineal, no es una hipertrofia transversal. Ellos no son gimnastas, no son atletas, son bailarines. El músculo tiene que tener una buena definición muscular, un buen tono muscular, pero alargado. La hipertrofia es lineal, no es transversal. Cuando nosotros desarrollamos esas hipertrofias transversales, obviamente estamos poniéndole palos a la rueda para un desarrollo adecuado de las piernas en leer en los movimientos que tienen que hacer. Y bueno, ya hablando más concretamente del trabajo de desarrollar la parte de la muscular que tiene que ver con la apertura de las piernas desde la cadera, hay ejercicios, voy a mostrar uno o dos, hay muchos, porque por el tiempo no podemos abrirlo todo. Es muy difícil en una hora tratar un tema complejo como este y lógicamente tenemos que tratar de llevar la idea del fenómeno. Bueno, aquí están viendo una muchacha que tiene apoyada su pierna en un rotador, implemento muy útil, la otra está en la barra. Hay que tener clara la posición de alineación de esa estructura que tiene torso, pelvis y pierna, y como ustedes pueden observar, la rotación es desde arriba. No hay ningún comprometimiento con la rotación de rodilla ni de tobillo. Es desde la articulación del coxo femoral, donde ese fémur rota ahí desde la base. O sea, no podemos pretender rotar 10 grados la cadera, 15 grados de rodilla y 10 de tobillo. Eso no existe. Porque la pierna entonces es un tornillo y cuando están paradas en una pierna con la otra en leer, anatómicamente el torso va a ir y el cuerpo va a ir en línea con lo que está establecido anatómicamente para esa parada en una sola pierna. Y entonces están de dan, va a estar andedán. Y por eso son los dobletures en los muchachos en segunda posición o en una medio tercera que no es quinta. O sea, hay una serie de arrastres, de errores a partir de los primeros pasos de alinear esas estructuras, de colocar esa posición correcta, como debe estar cabeza, torso, pelvis, piernas, pies, y esa alineación estructural que debe tener el bailarín en sus primeros años, desde que se para en primera fase en la barra, es fundamental. Yo no puedo admitir una niña que esté totalmente arqueada en primera fase en la barra, porque eso no facilita una posición de alrededor. Hay que corregir esa postura. Hay que ver, como yo dije, cuáles son las cuestiones que están provocando que esas tensiones de la pelvis se inclinen hacia adelante y cierren de alguna manera el andeo. Eso deforma las rodillas, las tensiones de los músculos que salen de los isquiones, obviamente se modifican y hace más difícil esas alineaciones que debe tener en el eje mecánico la pierna de un bailarín. ¿Ya? Pudiéramos poner otra imagen para ver exactamente cuando ya esté lograda la postura. Aquí este es un ejercicio básico donde tiene que ver mucho la musculatura profunda de los rotadores externos de las piernas. Son músculos que están desde la base del sacro y se insertan en el trocante superior del fémur, músculos cortos, muy precisos. No viene al caso ahora empezar a atiborrarnos con nombres que todos ustedes lo conocen, porque pueden ir a la parte anatómica y ver exactamente estos músculos que estamos hablando, para no dilatar mucho la explicación. Pero como ustedes pueden ver, la rotación es desde arriba. Obviamente, eso se logra con el fortalecimiento sistemático y continuo de estos músculos que son profundos cuando las piernas están parter. ¿Ya? Cuando las piernas están al leer, intervienen otros factores y otros músculos que tienen que jugar su rol en la rotación, cuando las piernas están delante, cuando están al lado y cuando están detrás también. Hay determinadas cuestiones en músculos y cadenas musculares que son las que tienen la responsabilidad de asegurar que la pierna que está abajo esté en andeor para que la de arriba, cuando está de van, secón o derrière, esté en las mismas condiciones de rotación sin modificar la parte neutral de la pelvis con respecto al torso y a las piernas. Eso es fundamental. Esto es un ejercicio básico, típico. Aquí vemos cómo la pierna rota, en el otro que están viendo en la otra imagen, cómo rota desde arriba, cómo va de una sexta posición
a una primera posición de la pierna sin mover la pelvis desde arriba. O sea, no hay movimientos de la pelvis frontal ni lateral ni dorsal. O sea, solamente se rota desde la articulación del fémur este ejercicio. Con este tipo de implemento yo pudiera y quiero y tengo en mente desarrollar otro seminario ya más específico en el trabajo con estos aparatos, que son utilísimos. Yo los uso mucho en todo, no son los únicos ejercicios que se ejecutan en ellos, son básicos. Hay muchas cosas que se pueden desarrollar en esto. Se puede dar hasta una barra arriba de estos discos rotadores. O sea, ahí tienen ejemplos de cómo nosotros podemos desarrollar esas capacidades sin tener en cuenta los límites, o sea, no tener en cuenta los límites de estos niños, pues lógicamente provocan tensiones y lesiones que no son para nada beneficiosas en ellos. Y hay otras lesiones que no se ven, que están aquí adentro, ¿ya? Que son traumas, que son frustraciones y que son límites que llevan y marcan un hasta aquí de esos niños. Hay otra imagen que se trabaja mucho con las bandas elásticas para sentir esa presión de la línea de la cadena muscular de cierre, toda la línea de los isquiotibiales con respecto a los aductores, los glúteos, que son músculos muy, muy importantes para poder lograr esa neutralidad que debe tener la pelvis en función de la alineación del torso con respecto a las piernas. Nosotros pudiéramos estar hablando y poniendo muchos ejemplos, muchos ejercicios típicos de este fenómeno, pero yo pienso que lo más importante es que se tenga claro que todo el mundo tiene límites y en los niños más. Hay niños que tienen sus componentes de colágeno en los tejidos blandos mucho más abundante que otros. Hay niños que son hiperlaxos en el tema de los ligamentos, no así en la parte muscular. Fíjense, hay un músculo que está compacto y entonces el tejido blando respecto a los tendones, los ligamentos, pues sencillamente es muy laxo y entonces es muy fácil luxarse una articulación. Es común las luxaciones de rótula o los esguinces de rótula, los esguinces de tobillo. Todo esto son fenómenos directamente vinculados con una mala rotación de las piernas. Ahora, ¿cómo nosotros trabajar esas alineaciones? Yo soy de la opinión, este grupo con que yo trabajo, incluso tengo más bebecitos que son prevalé, es importante trabajar en el piso. El desarrollo del trabajo en el piso propicia que este sentimiento o este sentir de amplificar las señales de cómo llega aquí al sistema nervioso central, lo que está pasando en las piernas, obviamente se amplifica mucho más esa señal y va creando la calle o el tramo o la vía donde ese niño puede irse identificando con el trabajo de sus aductores, con el trabajo del glúteo medio, un músculo importantísimo para la rotación de las piernas hacia afuera y para el control de los músculos cuando están las piernas a la secón o de rier. O sea, hay determinadas cuestiones que son elementales en los trazos de los movimientos en los niños de estas edades que es fundamental desarrollar el hábito del control. Aquí tenemos una imagen donde estamos viendo un estiramiento de los músculos que estamos hablando ahorita, de la parte más profunda del psoas ilíaco. ¿Ya? El torso recto, la pelvis lo más plana posible y madre. Y esto es otra imagen donde hay una posición totalmente alineada, una posición de la pelvis totalmente en una posición neutral con respecto a la cabeza, el torso y las piernas, con un andeor desde arriba de la cadera. O sea, el objetivo final es conseguir esa postura y mientras tú amplifiques esa señal, la pongo acostada, ¿por qué? Porque la fuerza de gravedad hace que esa sensación de los músculos que tienen que aguantar esa posición alineada se active y llegue una señal mucho más fuerte aquí. El ballet, contrario a lo que muchos piensan, tiene un componente sensorial extremo. Extremo. El ballet pesa mucho las sensaciones del control de los movimientos. Usted puede tener una técnica buena, pero si sensorialmente estás desconectado con lo que tienes que hacer en los patrones técnicos de cada una de las baterías de ejercicio que ponen en las clases
o en las variaciones que ustedes ejecutan, sencillamente te descoordinas o falla algo, o los pasos de tránsito no fluyen. O sea, hay determinados elementos que dan al traste con esta forma de trabajo que no desarrolla la amplitud y la sensación y el control sensorial de lo que se está haciendo. En muchos lugares se puede escuchar el tema de que ella es orgánica, sale todo bien, fluye. Bueno, esa organicidad que hay de los movimientos tiene mucho que ver con el sistema sensorial. Ya nosotros los maestros, lo que nos queda es amplificar al máximo esa señal que llega aquí, para que se deje la huella, la sensación, el control. Yo no puedo decir al niño, trabaja con los aductores, y él no sabe de qué le estoy hablando. Yo tengo que hacerle sentir que esa parte interna del cuádriceps es la que tiene él que sentir cuando está haciendo batería, cuando está haciendo los movimientos que tienen que ver con ese sistema de abrir y cerrar las piernas, cuando están parter y cuando están anler también. O sea, nosotros somos los facilitadores de que esos mecanismos sensoriales fluyan y se sientan por el niño, y eso es lo que da el hábito, es lo que da la colocación, es lo que da el rigor de la calidad del movimiento, de los trazos de los movimientos, que no salga una pierna en un ángulo que no es el correcto, que no se suba las piernas de van en andedán, porque sencillamente estás fortaleciendo muchos músculos que no tienen nada que ver con ese trabajo motriz. En fin, hay que estar bien, bien atentos a los límites. Nosotros tenemos que partir de los límites, y a partir de correr esos límites es la posibilidad que vamos a tener nosotros de ampliar o no ese andeor, si el niño potencialmente está en condiciones de poder lograr esa forma de abrir esas piernas de arriba. O sea, hay muchos temas que yo quisiera abordar con ustedes respecto a esta dirección de movimiento, pero pienso que nosotros tenemos que reflexionar, y con estos elementos que hemos ido hablando aquí, vamos a intercambiar algunas preguntas para que no sea yo solo el único que está hablando, y vamos a tratar de que cada uno de ustedes, si tiene alguna cuestión en particular que hablar sobre esto o preguntar sobre esto, vamos a establecer en unos 15 minutos un intercambio que facilite el diálogo y la interpretación. Finalmente, yo quería apuntar solo una cosa. Yo no creo que en esto exista una receta. El ballet no es una receta. Y lo que es bueno para Cuquita, para Pepito no le sirve, porque hay una situación que es muy personalizada, que lógicamente lo que a Cuquita le sirvió, a Pepito no le queda bien. ¿Entiendes? Entonces, hay un campeonismo desarrollado en función de todas estas cuestiones, que lo que quieren es concurso y concurso y concurso. Y yo creo que hay que ponerle un paro a eso. Yo creo que nosotros debemos preocuparnos más en los primeros 3 años de formación de los niños, y quizás hasta el cuarto, de desarrollar todas las habilidades que esta carrera exige en sus patrones técnicos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el niño crece, y crece todos los días. Y ese crecimiento nosotros tenemos que irlo acompañando sencillamente con un acondicionamiento físico. A mí no me gusta llamarlo preparación física, me gusta más el término de acondicionamiento físico para el ballet, y tenemos que fortalecer ese músculo, que no es desarrollar más fuerza, es fortalecer en sí mismo ese músculo que permita estirarse, que los estiramientos no pueden ir sobre las terminaciones tendinosas, o sea, sobre las inserciones musculares o sobre los orígenes. Tienen que ser sobre los vientres musculares, que es la única parte que se puede estirar y es flexible. Nunca podemos estirar un ligamento ni un tendón. Eso es un error. Aunque ellos tienen la capacidad de poder asimilar determinadas tensiones que son un poco más o menos flexibles, y a veces no se corre el riesgo de que haya una distensión total o una ruptura. Pero lo único que se estira es el vientre muscular. Pero para poder estirar el vientre muscular sin desgarrarlo, hay que fortalecerlo. Y no se trata de desarrollar ejercicios de fuerza, es fortalecer en sí mismo ese músculo
para que permita un estiramiento más lineal. Y entonces hay que trabajar mucho sobre la pliometría, que es la fuerza con la que se debe aplicar o desarrollar en el bailarín. Hay que desarrollar de una gran amplitud ese movimiento de desplazamiento de determinados segmentos corporales, porque la pierna tiene que subir arriba, tiene que mantenerse, tiene que rotar, o sea, hay determinados movimientos que dependen de esa gran flexibilidad y estiramiento de los tejidos blandos, sin afectar ninguna de las articulaciones comprometidas con esos procesos de cadenas musculares que tienen que ver con las piernas. Yo pienso que es un gran error desarrollar una fuerza descomunal en el bailarín, porque eso, cuando la pierna va adelante, si tienes un cuádriceps bien potente, cuando tienes que llevar la pierna en arabé atrás, no lo puedes subir y tienes que entonces inclinar el torso para adelante para que la pierna suba decentemente a 90 grados. Entonces, hay que buscar amplitudes articulares, hay que buscar un fortalecimiento en sí mismo de la parte muscular y una mayor capacidad de flexibilidad de estos músculos. El que la tiene. El que no la tiene, obviamente tiene que tratar de llevar el límite de sus posibilidades, hasta el límite. Si pasas el límite vas a tener problemas. O sea, eso es lo difícil del trabajo que nosotros hacemos en nuestras escuelas, en nuestras academias, que tenemos que trabajar sin hacer selección. Tenemos que trabajar con el que llega. Y el papá o la mamá siempre quiere que el niño vaya al concurso, gane y tenga medalla, porque está pagando para eso. Y muchas veces no tenemos la capacidad o la fuerza de decirle, papá, tranquilo, tiene que esperar, esto no es cuestión de entusiasmo, esto lleva un proceso de formación, porque si se lastima el niño, vamos a perder y vamos a crear otro conflicto. Entonces, la propia forma de ir trabajando con ellos y ese diagnóstico original que se hace, obviamente hay que darle una utilidad. Bien, yo pienso que hemos tocado cosas elementales. Yo preferiría establecer quizás algún intercambio con alguno que pueda tener alguna cuestión que preguntar. Ustedes dirán. Hay un tema que, por ejemplo, ¿qué sucede con las alumnas hiperflexibles? Bueno, a pesar de que eso puede ser una facilidad que tiene el maestro para poder trabajar, nosotros, cuando hay una alumna que es muy, muy flexible, obviamente la fuerza va en detrimento en esas condiciones. Ahora, ahí fíjense que lo acentúo, se tiene que fortalecer toda esa parte muscular que asegure que esas articulaciones no tengan libertades de movimiento por una laxitud o una hiperflexibilidad, sin restar esa capacidad natural que tienen de ser flexible. O sea, son dos capacidades físicas que van en contraposición, pero eso no quiere decir que estén en contrario. Generalmente la muchacha que es muy flexible o el bailarín que es muy flexible, por regularidad o por tendencia, es poco fuerte. O sea, no tiene las fuerzas suficientes para sostener una pierna arriba. Bueno, entonces el entrenamiento que hay que darle o el acondicionamiento que hay que darle a esa bailarina o ese bailarín tiene que estar muy en línea de un fortalecimiento de todas esas estructuras que aseguran que esas articulaciones no van a correr ningún riesgo por esa hiperlaxitud que tienen o esa hiperflexibilidad que tienen. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, ya ahí me remito a lo que dije ahorita. No hay una receta, hay que ver sistemáticamente y puntualmente cómo es en cada caso. Generalmente se da en una hiperextensión de la rodilla, generalmente. O sea, son hiperlaxitudes de la pierna demasiado pasada y cuando eso pasa, cuando eso se tiene, la bailarina y el maestro están felices porque la niña tiene unas líneas de piernas espectaculares, pero una cosa es esa pierna en leer con esas líneas y otra es muy diferente cuando está apoyada sobre una de ellas. Y una cosa diferente es cuando está en la barra y otra es muy distinta cuando está en el centro. Entonces, eso trae después con consecuencia, cuando yo no resuelvo ese fenómeno de controlar, fíjense que hablo de controlar esa hiperflexibilidad de pasada la pierna hacia atrás en la bailarina,
sencillamente no puede pararse sobre una punta, no puede mantener un eje, no puede mantener un balance con una pierna leer, porque hay una tensión muy fuerte sobre la línea posterior de la rodilla. Y eso puede provocar una tendinitis, puede provocar una distensión en muscular o puede provocar una lesión de rodilla. Ahora, cuando una rodilla está apoyada, tiene que hacerse valer el eje mecánico de esa pierna. Tiene que coincidir con la proyección del peso cuando estoy apoyado en una sola pierna, en una, sin perder esas lindas líneas de las piernas pasadas. Ese puede ser un ejemplo a tratar de seguir. Entonces, hay que fortalecer mucho los isquiotibiales, muchos, y la parte baja del abdomen. ¿Por qué? Porque esos son zonas que tienen que ver mucho con esa hiperlaxitud de la rodilla. A ver, hay otra pregunta. Sí, pueden cambiar. Las estructuras que cambian con las piernas en leer pueden variar. Cuando hay una pierna en leer, solamente está el sostén de esa pierna cuando está en leer. Y lógicamente, si está bien rotada, digamos que está la pierna de van, bueno, esa línea de pierna no se compromete cuando están en leer, pero cuando la pierna sí está apoyada en el piso para que la otra esté en leer, la que está apoyada en el piso, hay que alinear esa estructura. La estructura no puede estar así, porque si está así, las tensiones que hay en la parte del poplito y toda la zona posterior de la rodilla compromete la estabilidad de ese balance, o compromete la ejecución de los fuetes, o compromete la ejecución de los piruetes, o los alacecones. O sea, cuando hay una pierna en leer, la otra tiene que estar coincidiendo lo más posible en el eje mecánico de todo el sistema. Desde aquí hasta la punta de los pies, si es que está bailando en punta. Y si está en relevé, obviamente, en la porción donde debe estar el eje central de coincidencia de la proyección mecánica del sistema. O sea, que sí no se varía la estructura, lo que se varía es las tensiones. Entonces, hay una estructura que está desplazada por una hiperlaxitud de determinados tejidos que están conformando esa pierna. Entonces, hay que fortalecer la parte muscular que tiene que llevar esa hiperlaxitud a una alineación correcta, sin estar contraído, solamente por tensión. Por eso yo le hablaba hace un rato que el componente sensorial en el ballet es fundamental. Fíjense si es así, que en la persona naturalmente, cuando tú vas a caminar con una sola pierna, hay que buscar una posición de equilibrio, de balance, que el cuerpo asimila para que esté estructuralmente en equilibrio, porque no estoy apoyado sobre las dos piernas. No estoy sacándolo del contexto del ballet. Siempre hay una capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y conformar los balances y los equilibrios dependiendo de la posición que adopte en el espacio. Eso es una capacidad innata en el ser humano. Ahora, en el ballet hay que controlarla, hay que dirigirla. No puede haber un pase de pierna violento si no hay un control de esa pierna cuando está apoyada en el piso para que haya una buena estructura estable y la otra esté en leer sin comprometer su estabilidad. Bueno, hay otra pregunta que se refiere a los ejercicios de piso para el preballet. No es que haya una gama grande de ejercicios para este tipo de niños. Yo pienso que lo más importante es la motivación que logremos con ellos, tratar de que los movimientos que hagan en el piso sean lo más coordinados posible. Ellos pueden abrir las piernas al lado, acostada boca arriba, sin mover la pelvis, por ejemplo. Pueden abrir la pierna a la secón y cerrarla, y ahí estamos buscando los mecanismos de los trazos de los movimientos en líneas correctas, sin que intervengan otros factores que no sea la posición de la atracción de la gravedad, que entonces te condiciona el equilibrio de la ejecución del eje mecánico del sistema. Entonces, en el piso acostado, yo puedo hacer gran backbone a la secón, puedo hacer los movimientos del pasé, tratando de acercar la rodillita lo más pegado al piso posible, facilitar las dos piernas que se estiren y se recojan,
en el instante, en el momento. O sea, todos los movimientos que hagan que ese niño desarrolle las líneas, las vías aferentes y eferentes en el sistema nervioso central para controlar esos movimientos y activar los músculos que tienen que ver con ellos, son válidos. Cuidando, por supuesto, no lastimarlos, no ampliar más allá de la capacidad articular que tenga y sí desarrollar el tejido de una manera práctica, alineándola con lo que va a pasar después que él esté ya en grado más avanzado, si continúa en el ballet. Y ya vamos creando la condición o la calle, como le digo yo, la calle correcta por donde tiene que transitar el impulso nervioso cuando tú le dices gran balmón a la secón, sube la pierna con el músculo que es y el otro tiene que estar estable. Hay una función de un hemisferio que tiene que ser el poste estable para que la otra pierna se mueva sin que se comprometa la estabilidad del poste. Entonces, son dos movimientos completamente diferentes y que están articulados entre sí. Yo, para poder tener la pierna al leer controlada, tengo que tener una buena base en el poste. Y ese poste tiene que estar alineado cabeza, torso, pelvis, piernas y pie. Si hay una hiperlaxitud por algún lugar, si hay un eslabón de esa cadena que no funciona para que esa estructura esté sólidamente firme sobre el piso, la pierna puede ir para cualquier parte. Entonces, esos movimientos que son primitivos, por llamarlo de alguna manera, de abrir las piernas al lado, abrir la otra al lado, abrir sentaditas en el piso, abrir la pierna contraria al brazo, abrir contraria la pierna al brazo, abrir los dos brazos junto con las piernas sin mover el torso, dejando el torso firme. O sea, hay una gama tan grande de ejercicios que se pueden hacer con estas edades que desarrolla un sentimiento muy práctico en ese niño, lo divierte porque lo toman como parte de un juego, siempre y cuando le demos las cantidades de repeticiones adecuadas, los motivemos con determinadas asociaciones de estos movimientos, vinculadas a determinadas cosas que ellos pueden relacionar en la vida práctica. Entonces, esas son las líneas con las que yo trabajo con mis niños. Yo tengo grupos de PB, de preballet, de primer año, segundo, yo trabajo con todo, yo trabajo hasta con profesionales. Y entonces, cada uno de esos niveles tiene una especificación, tiene un objetivo muy marcado y tiene que ser sobre la base del diagnóstico de lo que se quiere lograr. Usted no puede hacer un progreso de nada si usted no sabe o no parte de lo que tiene que resolver y cómo resolverlo y cuáles son las causas que hay que eliminar para que ese fenómeno no siga en el tiempo y haya una proyección de un trabajo técnico pulcro, limpio, claro, sin barreras, sin límites y que no corra el riesgo el niño o la niña de lastimarse o de frustrarse por las lesiones que no se ven. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para cerrar el seminario? Yo estoy encantado de que me pregunten porque ese intercambio es lo que enriquece. Yo creo que este tema requiere de una mayor profundidad, de un mayor control de determinadas cuestiones que se pueden tener mucho más claras. Yo pienso que cada uno de ustedes ha sacado una idea bastante importante de estas cosas. Yo creo que siempre hay que partir de lo que les dije, insisto en el tema, hay que tener un diagnóstico real de qué vamos a resolver y cuáles son las causas de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. No podemos trabajar por recetas, porque si fulano hizo tal o más cual cosa o hace tal o más cual cosa, bueno, él la hará porque él tendrá razones para poder hacerla. Yo, como maestro en mi grupo, tengo que tener claro cuáles son los problemas que tengo, qué es lo que causa esos problemas y cómo tengo que resolver los problemas a partir de eliminar las causas. No es el efecto que hay que eliminar, es la causa. Si hay tensiones en la parte de la cadera, si la pelvis está inclinada para adelante. Otro fenómeno que no toqué ahorita, también la debilidad del abdomen bajo. Los rectos anteriores del abdomen en esta carrera son fundamentales. Son
los músculos que esa polea de la pelvis la lleva a la posición neutra. Un abdomen flojo, la parte baja del abdomen, con unos cuadrados lumbares fuertes, inclina la pelvis hacia adelante. Hay que buscar un mecanismo de neutralidad. Bueno, la falta de rotación no es que, a ver, vamos a interpretarlo eso. La falta de rotación no puede cargar el psoas. Es que es el psoas el que provoca una rotación deficiente. Cuando hay un psoas corto, el psoas, vuelvo a repetir, se inserta o se origina en la última vértebra dorsal y cubre todas las vértebras lumbares. En forma de abanico pasa por delante de la articulación coxofemoral y se inserta en el trocante subinferior del fémur. Es el músculo que tiene que romper la inercia en el acercamiento o la flexión de cadera. Cuando el muslo va en actitud de van, en los gran bandón de van, cuando se hace ese movimiento delante. Si ese músculo está corto, primero inclina la pelvis hacia adelante. Al inclinar la pelvis hacia adelante, cierra el andeor de esa pierna que está apoyada. Y cuando voy a hacer una pierna, por ejemplo, en actitud de reír, es común ver cómo se levanta la pelvis de ese lado y entonces se pierde el control de esa pierna cruzada atrás en actitud porque se subió exageradamente la pelvis porque la tensión que provoca ese desplazamiento del muslo hacia atrás, del fémur hacia atrás, hay una tensión mayor en el psoas y empuja la pelvis en la dirección de la tracción. O sea, evidentemente, pierde balance, no hay un giro en actitud que se mantenga, por eso usted ve que a veces hay bailarines que hacen 3, 4 vueltas en actitud, pero no hay un desplazamiento de la pelvis hacia atrás y no la levantan cuando hay un alacecón. Y cuando hay un arabés, no abren la pierna atrás, que parece un alacecón y no parece un arabés. Todas esas cuestiones que tienen que ver con los desplazamientos de la pelvis hacia atrás o hacia el lado, tienen que ver con el acortamiento del psoas ilíaco. Y eso es fatal. Bueno, yo les agradezco infinitamente el interés que han mostrado ustedes por este tema. Yo quisiera, yo soy un apasionado de esto y quisiera hablar, no sé, 5 horas seguidas de este fenómeno. Yo pienso que en otra oportunidad podemos trabajar un tema muy concreto sobre este fenómeno, digamos, del control y el desarrollo de la neutralidad del psoas ilíaco en el proceso de la apertura del andeor. Pudiera ser un tema. Yo les pediría a ustedes que si fueran tan amables, me hicieran saber a mi correo o a mi forma o a mi red o a mi página qué intereses quisieran tener sobre este tema u otros que pudieran tener algún interés. Podemos hacer quizás en un momento, si lo organizamos bien, un Zoom de una manera muy práctica, con ejercicios ya en el salón, para tratar de entender un poquitico más claro este fenómeno y ustedes puedan tener una idea un poco más amplia de desarrollar estas capacidades y estos movimientos.